Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos apoyar a los estudiantes de administración de empresas en cuanto a aplicaciones del concepto de derivada a administración de empresas, a ciencias económicas. Es un libro, del libro de Lina Grajales, Matemáticas 1 para ciencias económicas. Entonces acá yo quiero ir a cálculo, a los referentes en los que trabajamos para enseñanza del cálculo o desarrollo del pensamiento variacional, a Lina Grajales para administración de empresas. En este libro de ella, en el que trabajamos este ejercicio, en el que decíamos, bueno, pues tengo el costo en pesos de producir X unidades de lapiceros. Entonces el costo, aquí nos lo muestra, C de X igual a 1500 más 2x más 0.02x2 más 0.0001x3, una función polinómica cúbica donde el coeficiente líder es un número muy pequeño. Entonces hasta aquí serían décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. Entonces esta es una 10 milésima multiplicada por x3. Entonces 1 sobre 10.000, un número muy pequeño multiplicado por x3. Eso hace que la función cúbica tenga como una pendiente muy baja, muy pequeña. Mientras que el costo se mueve por su término independiente entre valores de 1500 o más. Entonces, eso va a hacer que tengamos, para visualizar la función de costo y su derivada, visualizarlas mejor en un gráfico uno al lado del otro. Entonces utilizaremos Matplotlib para graficar matrices de gráficos, en la que pondremos a la función de costo a un lado y a la función derivada al otro para compararlos. Vimos esa necesidad porque el costo era una función que se mueve con valores muy grandes, de 1500 o más, y la derivada, por esta razón, se va a mover entre valores muy pequeños. Entonces el costo se mueve entre valores muy grandes y su derivada entre valores muy pequeños. Entonces, queriendo decir que el costo va a tener una variación muy lenta, una velocidad de variación muy baja. Entonces, y eso se debe a este coeficiente líder que sea tan pequeño. Entonces, bueno, aquí nos dicen que encuentre la función de costo marginal, es decir, a la derivada del costo, y haya la derivada del costo en 100, es decir, hallar la velocidad de cambio de la función de costo para cuando producimos solo 100 lapiceros. Entonces vamos a ver cómo con Python se puede resolver todo este problema con mucha facilidad y darle significado, como ayuda al administrador a Python a ayudarle en esos procesos, en ese caso de hallar la velocidad de cambio de la función de costo, la tasa de cambio de la función de costo o la razón de cambio de la función de costo, llamado costo marginal, y después hallar esa tasa de cambio en un punto particular de su dominio, para x igual 100. Entonces aquí vamos, para este ejercicio 9, entonces nosotros organizamos para que los estudiantes tengan ejercicios resueltos. Aquí le ponemos en Grajales para ejercicios resueltos alrededor de la derivada, y le ponemos en una carpeta para el ejercicio 9 sobre derivación. Entonces aquí le ponemos 9 ejercicio de Lina Grajales, sobre derivación, ¿cierto? Derivada. Entonces, como para que el cuaderno ayude al estudiante específicamente en ese ejercicio. Y también tengo dentro de los ejercicios uno para apoyar a los estudiantes en la tarea 1, uno en la tarea 2 y otro en la tarea 3. La tarea 1, que es de proponer al estudiante la lectura, el texto guía. Entonces son tareas de lectura de ejemplos resueltos del texto. La tarea 2 es de resolución de ejercicios y la tarea 3 es de resolución justificando y describiendo cada proceso. Ella es una tarea que busca más madurez en el conocimiento, mostrando que ya tienen conciencia sobre los procesos y pueden describirlos verbalmente, los procesos de solución. Entonces aquí en el ejercicio 9 le vamos a poner acá que voy a abrir el cuaderno ejemplo que tenemos para toda la enseñanza
en esta propuesta, los que hemos consolidado hasta ahora, para la enseñanza y la evaluación. Entonces lo ponemos aquí y lo nombramos al primero, al de enseñanza, como entonces el 1, que es sobre ese ejercicio 9. Entonces el 9 ejercicio de Lina Grajales, sobre derivación. Entonces aquí ya me queda ese y copiamos este mismo nombre para el cuaderno de evaluación. Entonces cambiar nombre y aquí le ponemos aquí 2 y aquí cambiar nombre, control V, y aquí ya nos queda, entonces aquí le ponemos un guión bajo para separar, y aquí me queda el cuaderno de evaluación, el cuaderno 2 y el cuaderno de enseñanza, y en él entonces ponemos ese ejercicio y vemos cómo lo vamos a plantear, esa visualización. Y queremos apoyar a los estudiantes en esta comprensión, sobre todo de lograr que vean el significado de la derivada en ciencias económicas. Este punto se vuelve muy importante para apoyar el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a derivada. Entonces aquí le voy a decir que lo abra, abrir con Visual Studio Code, aunque tengo problemas con esta versión para que me abra. Voy a ver que como desinstalar otra vez a Visual y volverlo a instalar porque está generando problemas. Vamos a ver qué podemos hacer, a ver si desde aquí control S y aquí le damos, le decimos File, abrir archivo, Open File, y le decimos que vaya al ejercicio 9, al cuaderno de enseñanza. Aquí ya lo abrimos y bajamos acá para ponerle título. Entonces, bueno, ¿qué se va a trabajar en esta clase? El apoyo al estudiante en cuanto al ejercicio 9. Entonces, ejercicio 9 de aplicación de la derivada en ciencias económicas. Entonces, ese mismo título lo copiamos para esta. Entonces aquí es donde tenemos el título para el cuaderno, y aquí los objetivos que perseguimos en esta parte, que es que haya conocimiento teórico en matemáticas, habilidades en programación, habilidades de pensamiento computacional y cómo resolver problemas reales. 4 dimensiones que se buscan en nuestra formación para los administradores de empresas. Entonces aquí las dimensiones de cada clase con sus indicadores, y aquí ya le ponemos, como vamos en una línea Markdown, a poner ese título, control V, y aquí ya aquí le ponemos el enunciado. Entonces el costo en pesos de producir X unidades, ponemos el enunciado en esta línea Markdown, el costo en pesos para producir X. Entonces aquí le ponemos entre símbolo de dólar para que nos quede la edición matemática. Recuerden que las fórmulas en la línea de texto van delimitado con un par de símbolos de dólar, y decimos que ese costo está definido para cada X número de unidades de lapiceros producidas como C de X igual a aquí igual a 1500 más 2X, 1500, esta constante, más 2 por X. Entonces tenemos un término lineal, perdón, un término constante, un término lineal, más un término cuadrático, que es 0.02x2, 0.02 por x a la 2, delimitamos el exponente entre llaves, más 0.00, 3 ceros y un 1 por x3, más 0.000 y un 1 por x a la 3. Entonces así ya tenemos esta función de costo, y nos piden que para ella determinemos encontrar la función de costo marginal y la derivada del costo en 100 y explicar el significado. Queremos ver ese significado, cómo él nos ayuda a encontrarlo con facilidad. Python. Entonces aquí le ponemos C'
evaluada en 100. Recuerden que las expresiones matemáticas cuando las pegamos de PDF no pegan bien. Desde ahí que es muy bueno el lenguaje LaTeX para que en el texto se vea bien editadas las expresiones matemáticas. Entonces, miren que ya nos queda el planteamiento. Nos queda, bueno, pues el costo en pesos para producir X unidades de lapiceros es C de X igual a 1500 más 2X más 0.02X2 más 0.0001X3. Encuentre la función de costo marginal y luego halle, aquí le damos doble línea para cambio de línea, doble espacio para cambio de línea, encuentre la función de costo marginal y halle C' de 100. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, la función de costo marginal es derivando. Entonces usted, para solucionar ese ejercicio, le damos aquí una línea, le ponemos solución. Estamos pidiendo que el estudiante, cuando vaya a resolver un problema, ponga la metodología. En este caso, como lo vamos a hacer con SymPy para hallar la derivada, en clase lo hicimos con reglas de derivación, la regla de derivación de una función constante, la regla de derivación de un múltiplo constante de una función, la regla de derivación de una potencia de x, y ya, con eso ya tenemos, y la regla de derivación de una suma, que es la suma de las derivadas. Entonces se aplican varias reglas, lo hicimos en clase muy bien, los estudiantes en esa parte de derivación lo hicieron muy bien hoy. Falta entonces evaluar la derivada en 100, también lo hicimos en clase. Entonces aquí lo queremos ver es con SymPy. Entonces, bueno, pues con from SymPy import asterisco, importamos esta librería de cálculo simbólico. El cálculo simbólico es el que permite sumar expresiones algebraicas y manipularlas, derivarlas e integrarlas y sacar límite de funciones algebraicas. Lo que no se hace en una función numérica o en una calculadora de cálculo numérico como Casio. Entonces, que SymPy hace más que en la calculadora Casio, que se especializa es en cálculo numérico. Entonces, después de SymPy importamos, declaramos cuáles son las variables a utilizar. En este caso son x y c, var igual a var, d, esa es la función var para evaluarla en esta cadena de caracteres con las variables que vamos a tener. Así ya definimos las variables. En esta metodología, ¿qué se hace? Primero importar la librería de cálculo simbólico asociada a Python. Entonces, importar la librería de cálculo simbólico asociada a Python. Eso lo ponemos en esta línea de código precedido con numeral para que sea un comentario. Aquí yo siempre pongo como, y bueno, el titulito también, que lo que estoy describiendo ahí es la metodología de solución. Pues importar la librería, luego en lo segundo va a ser que defines las variables del problema. Defines las variables del problema como variables de la librería, variables simbólicas, variables de SymPy, de esa librería simbólica, de cálculo simbólico. Luego que las defines a la función de costo. Entonces así, entonces tercero, define a la función de costo como una función de SymPy, como una función de SymPy. Entonces todo como en términos de la misma librería. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues simplemente pones que el costo C es, y escribes la definición que tenemos acá, no en LaTeX sino ya en lenguaje Python. Entonces escribes 1500 como está. Entonces aquí le vamos a borrar le ponemos un control menos como para poder visualizar todo. Y miren que aquí esta está la función de costo, aquí en el lenguaje LaTeX, y aquí le vamos a poner el lenguaje Python. Entonces aquí le ponemos 1500 más 2x a 2 por x, el por es con asterisco en Python, más 0.02 por, entonces asterisco, x a la 2, elevar a la 2 es doble asterisco, más 0.0001 por x
ala, entonces ala es doble asterisco 3. Así ya tenemos definida, así la definimos como función de SIMPI. Entonces la función de SIMPI es simplemente declarando la variable C, entonces creando una variable de Python. Entonces declarar a C como función de SIMPI es crear una variable de Python. ¿Y cómo se crea una variable? Con el operador de asignación, al lado izquierdo el nombre de la variable y al lado derecho el valor que vas a guardar en ella. Entonces así se crea una función de SIMPI, una función simbólica. Cuando tenga esa función simbólica, la conviertes, bueno, puedes ahí sí derivarla, entonces le dices, bueno, pues derívela, derive a esa función de costo con respecto a x. Entonces el segundo parámetro, la función diff, la evalúas en la función que quieres derivar, y el segundo parámetro que le dices a la función diff es con respecto a qué variable independiente vas a derivar, en este caso con respecto a x, o sea con respecto al número de lapiceros. Así él te da la función derivada. Entonces miren, aquí le damos bien y él me deriva rapidito, que me dice la derivada es esta. Entonces la derivada de una función cúbica es una función cuadrática, y que esa derivada entonces sería la función de costo marginal. Entonces la llamamos, esta es la función de costo marginal. Entonces defines la variable sin dejar espacios y el igual. Entonces creas una variable que se llama costo marginal y cuyo valor es la derivada del costo. Así ya tiene el costo marginal que le pidieron en el numeral A. Así ya tiene ese costo marginal guardado acá, y le dijeron, y ahora dame el costo evaluado en 100. Entonces el costo para evaluarlo en 100 hay muchas maneras, así como variable simbólica. Usted diría, bueno, pues ese costo marginal le pongo punto subs, o sea el método de sustitución, porque evaluar es sustituir la x por el valor que quieres. Entonces en este caso le dice que la x la vas a cambiar por 100, y eso es evaluar el costo marginal en 100, es decir, la derivada del costo en 100. Y él le dice, bueno, la derivada del costo en 100 vale 9, y ya luego le dices la interpretación. Entonces, ¿y cómo hacer la interpretación? Así pues, que cuando produces 100 lapiceros, entonces la velocidad de cambio del costo es de 9 unidades en el costo por cada unidad en x de aumento en el número de lapiceros. Entonces, que si cambia de 100 a 101, si aumentas en 1 el número de lapiceros, entonces ahí en x igual 100 lo aumentas en 1, entonces el costo te aumentará alrededor de 9 unidades. Entonces miremos, esa interpretación la ponemos aquí. Entonces interpretación de la derivada de C' en 100. Bueno, pues eso como lo interpretamos. Así pues, la derivada del costo en x igual 100 es de 9, lo que quiere decir de que si aumentamos el número de lapiceros en una unidad, es decir, de x igual 100 a 101, de x igual a 100 a x igual a 101, x igual a 101, el costo aumentará aproximadamente en 9 unidades. El costo aumentará en aproximadamente 9 unidades. Entonces, y para uno verificar ese significado, no saber que entonces eso le permite al administrador decir, bueno, entonces si aumento la producción al menos en una unidad, por cada unidad de aumento, eso va a aumentar en 9 unidades el costo. Entonces así ver que estimar qué pasa si varías al menos en una unidad la producción. Se aumenta la producción en 1,
Entonces ya sabes cómo te va a afectar los costos, más o menos significativamente, y de ahí mirar si es significativo el cambio en el costo o no. Entonces aquí verificamos eso y cómo. Pues usted dice cuál es el costo en 100 y cuál es el costo en 101. Entonces le pone el costo, como el costo lo hemos llamado C, o aunque lo puedes llamar costo. Me gustaría como, bueno, pues llámenla C. Bueno, esto creo que está bien así porque así en el problema lo denotamos al costo con C. Entonces está bien dejarlo así. Entonces le digo, bueno, pues hálleme el costo C, sustituya el costo en X igual 100 y bueno, y en 101. Entonces, bueno, entonces le decimos, bueno, hálleme el costo, control C, en 101. Entonces aquí le digo, yo puedo decirle control V, hállalo en 101 y le pongo una coma para que me muestre los dos, el costo en 100 y el costo en 101. Entonces ver que si pongo el 101 de segundo, 101, así tendría costo en 100 y aquí costo en 101 y ver los dos y ver que, bueno, aquí me dice que pero es punto subs x igual 100, pero le ponemos, cuando vamos a sustituir, no se le pone x igual, sino x coma. Aquí, x coma, es la anotación cuando quieres evaluar. Le dices, ¿por quién vas a cambiar a x? Entonces viene x por 101 y lo dices con coma. Entonces mire que te va a decir que va a cambiar de 2000 a 2009. El costo va a cambiar de 2000 a 2009. Entonces la estimación de la derivada sí es muy buena. Está diciendo que por cada unidad de aumento en el costo, por cada unidad de aumento en X, en la producción, entonces el costo aumentará 9 unidades. Eso quiere decir que la derivada en 100 sea de 9. Quiere decir que la derivada, que ahí va a ser así como más o menos se estima el cambio por unidad de la función de costo. Eso es lo que queremos decirle. Mire que así se verifica. Y usted también lo puede verificar muy bueno así. Si usted pone, primero el costo en 101 y le resta el costo en 100, entonces le calculo la diferencia, el cambio, entonces el costo en 101 y el costo en 100 aquí, entonces el costo en 101, véanlo aquí, menos el costo en 100 para ver el cambio en el costo, así, entonces el cambio en el costo es de 9 y piquito, 9.05, entonces la derivada sí me estimó bien la variación en el costo cuando X vale 100, la variación instantánea es de 9 unidades. Es decir, por cada unidad de variación en X, el costo varía en 9 unidades. Lo que significa. Entonces miren que así se puede ver también acá, verificarlo. Y ahora, finalmente, graficarle con Matplotlib, import matplotlib, matplotlib.pyplot as plt, graficarle a la función de costo a un lado y a la función de costo marginal al lado izquierdo. Entonces, para eso creamos una figura y un sistema de ejes AX con la función plt.subplots. Entonces, .subplots en plural, que quiero subgráficos, un gráfico que esté dividido en dos. Y le digo cómo va a ser el tamaño del gráfico. ¿Cómo va a ser? Pues va a ser de una fila por 2 columnas, entonces aquí le pongo 2 y creo que ya sí, creo que ahí no tengo que decirle todavía el tamaño, creo que no le tengo que decir eso, creo que corrémoslo así y si no miramos a ver qué nos... PLT no está definido, así, as PLT, entonces aquí el seudónimo es PLT, usual para Matplotlib, y ahora sí, me creó la figura y el sistema de ejes AX. Y cuando lo creas, ya le dices, bueno, yo quiero en el sistema, creo que es que yo aquí le digo que el nombre de columna sea 2, creo que tiene parámetro subplot, tiene parámetro cols, parece ser que no, columns, vamos a ver aquí, vamos a ver, no, este no tiene parámetro cols. Bueno, creo que siempre me trato de recordarlo porque es mejor que uno lo trate de recordar, pero yo quiero
yo quiero un gráfico, bueno, una manera también de que yo quiero promocionar es el uso de ChatGPT para que completarlo. Entonces le digo, bueno, pues yo le puedo decir las dos funciones que tengo y él me completa el código. Entonces, control C, las pego aquí las pego, control V para que me quede en un solo bloque. Entonces aquí donde tengo las funciones de costo y de costo marginal y ya la evaluación en 100 aquí ya no pedirla, ya no, y decirle a ChatGPT, hombre, compléteme el código para que me quede un gráfico donde grafique primero la función C y bueno, aquí ya vemos la función de costo, me gusta llamarlo en español costo, y bueno, pongámosle en minúscula, me gusta mucho que llamarlas mejor en minúscula, que le ponemos que derive es al costo, y ya decirle a ChatGPT, grafíqueme en el primer, compléteme el código, miren acá es muy facilito, esta partita es la que me gusta promocionar mucho, pero de todas maneras tratar uno de aprender a codificar de memoria con Matplotlib algunos de los gráficos. Entonces aquí complétame el siguiente código para obtener la gráfica de la función de costo en un sistema de ejes y la función de costo marginal en el otro. Creo que ya me entiende que es uno al lado del otro, un gráfico al lado del otro, un gráfico al lado del otro. Entonces ya con seguridad muy probablemente no lo va a hacer muy bien, y si no ya no lo corrige, pero le ayuda muchísimo a completar las cosas. Entonces miremos a ver, miren que aquí nos da el código, entonces nos dice, lo tomamos, lo ensayamos acá, entonces le decimos, bueno, como es completar, le podemos tomar el que él tiene y lo corremos y miremos a ver si nos lo da. Miren que como queda de bonito. Aquí la función de costo al lado izquierdo con su leyenda, y la función de costo marginal aquí al lado izquierdo. Entonces mire que nos dice que para 100 más o menos, mire que el costo está a una altura casi de 10, mostrando que efectivamente el costo en 100 es aproximadamente de 9. Uno, si quiere ser más preciso, puede ponerlo en rango mejor, más definidito acá, decirle, no, grafíqueme el costo no de 9,6 sino de 9,8 a 10,2, por ejemplo. Entonces uno puede ponerle el rectángulo de visualización. Miremos a ver dónde podemos, para el segundo gráfico, donde podemos controlar el rectángulo de visualización. Miremos a ver, dentro del código, aquí nos puso la producción, que son los X, los puso de 1 a 100. Los puso de 1 a 100, y así nos calculó la función de costo en 0 y hasta 100, en el dominio de 0 a 100. Y el costo y el costo marginal al lado izquierdo, muy bacano. Vamos a ver cómo podemos controlarle. Aquí me gustó mucho porque le puso set title para el primer gráfico, tiene título, y set title para el segundo gráfico, que ese no estoy acostumbrado yo a utilizarlo. Entonces que cuando yo quiero título para cada uno de los gráficos en la matriz, utilizo el método set title, y para las etiquetas de los ejes los métodos setXLabel y setYLabel. Entonces ya GPT le amplía uno más la gama de métodos que le ayudan para hacer los gráficos que quiera comparar para los estudiantes. Eso me permite mucho hacerle la comparación. Aquí le agrego yo el plt.savefig. Le digo, bueno, ¿y cuál va a ser el nombre del gráfico? Pues le ponen es comparación entre el costo y el costo marginal. Entonces, comparación entre costo y costo marginal.
¿Y por qué tuvo que hacer? Ha sido aprovechar estas bondades de Matplotlib de que me queden en ejes sistemas de ejes distintos. Es porque a pesar de que el dominio de ambas funciones era de 0 a 100, los valores del costo son muy grandes. Miren que siempre se mueve de 600 a 1400. Mira, a 1400. Mientras que el valor del costo marginal se mueve en valores muy pequeños, alrededor de 10. Entonces, mientras que el costo se mueve en valores muy grandes, mayores a 100, el costo marginal se mueve en valores muy pequeños. Entonces, ponerlos en el mismo sistema de ejes dificulta la comparación. Entonces, claro, aquí es mejor en sistemas de ejes o en planos diferentes, uno al lado del otro, para ver uno la función a un lado y la función derivada al otro. Entonces, como viendo que la función de costo es una función creciente, de 0 a 100 es casi lineal, y la función de costo marginal, su derivada, es casi constante, miren, casi de 10 en ese mismo dominio. Por eso uno así ve que efectivamente las funciones que son casi lineales son de derivada casi constante. Miren que la derivada, el costo marginal, me dio una función horizontal, y las funciones horizontales son las funciones constantes. Así nos deja ver mucho las características para análisis en administración de empresas. Bueno, creo que ya con eso podemos dejarlo así para el video, para no ampliarles más, pero esto es lo que quería lograrles. Y miren que para él decir que voy a crear dos sistemas de ejes, él dice fig a x1 y a x2 subplot, y le dice cuál es la dimensión del arreglo. Entonces, que crear los dos sistemas de ejes a x1 y a x2 y una sola figura, fig, y en una tupla pone los dos sistemas de ejes que quiere. Aquí le dice el tamaño de la matriz de gráficos, 1 por 2, es decir, una fila, 2 columnas. Y aquí el tamaño del gráfico, 14 por 6 pulgadas. Y aquí, en el primer sistema de ejes, grafica, da título, etiquetas a los ejes, leyenda y cuadrícula. Y en el otro también hace lo mismo. Grafica, título, etiquetas a los ejes, leyenda y cuadrícula. TIG layout, mostrar los gráficos, y aquí ya guardarlo, y en extensión .jpg me gusta mucho. Entonces aquí ya nos lo guarda y así ya tenemos el gráfico. Entonces ya con eso tenemos lo que queríamos mostrar a los estudiantes de una manera muy bacana, esta visualización gracias a ChatGPT. Entonces ya si uno ya para un próximo gráfico debe siempre recordar utilizar el método subplot para gráficos en planos distintos, y el utilizar los métodos setTitle y setXLabel y setYLabel para que cada gráfico tenga las etiquetas de sus ejes por aparte y el título por aparte. Esa parte yo casi nunca no la había utilizado. Muchas gracias.